tal? Estamos en Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. El día de hoy vamos a hablar sobre paternidades responsables. Los cambios en la estructura y dinámica familiar han cuestionado el modo tradicional de ejercer el rol de la paternidad. Una figura paterna centrada exclusivamente en sus aportaciones económicas y el ejercicio vertical de la autoridad. Se busca justo evolucionar hacia un concepto que pone énfasis en las relaciones de afecto y los vínculos que pueden establecer con sus hijas, hijos e hijes, así como en los roles de género de las dinámicas familiares. Este proceso, sin embargo, ha sido lento por resistencias de todo tipo, sociales, jurídicas, culturales, psicológicas, emocionales. La importancia de una paternidad responsable en las dinámicas familiares es fundamental para la igualdad de género y el trabajo de cuidados dentro del hogar. Recordemos que de acuerdo con el INEGI, en México, la mitad de horas dedicadas a trabajar corresponden al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Y son las mujeres quienes dedicamos el 67% del tiempo al trabajo doméstico y de cuidado en los hogares, frente al 28% por parte de los hombres. Esta carga que las mujeres y las niñas asumen en el cuidado y las tareas domésticas tiene consecuencias en la limitación de sus oportunidades, tanto de educación como de empleo, y asimismo reduce su poder adquisitivo. La paternidad responsable pretende que los hombres participen no solamente en lo económico, sino en lo emocional, en ser una base segura para sus hijas, hijos e hijes y para su pareja en caso de tenerla. Para platicar sobre estos temas nos acompañan en el programa de hoy Víctor Cobos, quien es consultor en masculinidad y violencias, y Alejandra Spitalier, quien es secretaria general de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Me da muchísimo gusto recibirles en Espacio Diverso para platicar, pues justo, ¿no?, las paternidades responsables y cómo esto tiene impactos en el ejercicio de derechos de las mujeres y en específico acaba impactando de manera indirecta en un derecho a una vida libre de violencia. Víctor, me gustaría empezar contigo, tú que trabajas tanto con el tema de masculinidades. ¿Cómo podemos hablar de paternidad responsable? Digamos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de paternidad responsable? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de masculinidades o nuevas masculinidades? Porque he oído que el concepto no siempre es muy bienvenido. Entonces, me gustaría empezar por ahí, Víctor, por favor. Perfecto. Pues primero, muchísimas gracias por la invitación al COPRED. Yo empezaría diciendo que me parece muy ambicioso yo definir qué es una paternidad responsable. Es decir, creo que podríamos hablar más bien de paternidades en plural, ¿no? Sí, tomando esta figura de la responsabilidad un poco como para pintar cómo se vería, cómo huele, cómo se toca esa paternidad que estamos buscando, digamos, por lo menos desde las políticas públicas para la igualdad de derechos. Pero sí creo que hay algunas como líneas rectoras, algunas pistas que nos pueden ir llevando, nos pueden ir guiando. Decía por ahí Tony Sheldon, que era en su momento líder de un sindicato de trabajadores transportistas, imagínense un sindicato de 95% hombres, ¿no? Él decía, para mí la paternidad es una cuestión de prioridades. Y me pareció, digamos, fascinante porque al final de cuentas implica uno reconocer que tanto hombres como mujeres no somos solamente padres o madres, ¿no?, sino que siendo padres y madres tenemos un montón de otras responsabilidades, actividades, gustos, placeres, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que esta cuestión de prioridades implica pensarnos dónde está la paternidad en esa escalera de prioridades. Entonces, hablar de una paternidad responsable, pues implicaría poner a la paternidad, digamos, en un lugar que le merece, ¿no?, en esa línea de prioridades. Quisiera partir también reconociendo que hay unas cargas diferenciadas históricamente para hombres y mujeres. Es decir, en principio yo pensaría que una paternidad responsable tendría que verse exactamente igual que una maternidad responsable. Sin embargo, ubicándonos históricamente, sí hay unas cargas históricamente diferenciadas. Acá Juan Guillermo Figueroa, el profesor académico de la UNAM, insiste mucho en que alguna vez le surgió la duda de dónde estaban los abuelos de la Plaza de Mayo, ¿no? Este grupo de mujeres muy conocido mundialmente, de las abuelas de la Plaza de Mayo, que buscaban a sus hijos e hijas, pero también a sus nietos y nietas desaparecidos en el contexto de la dictadura militar en Argentina.
Y entonces Juan Guillermo dice, bueno, todo el mundo sabemos, ¿no? Algo de las abuelas de la Plaza de Mayo, pero ¿dónde estaban los abuelos? ¿Habían abuelos? Y alguna vez tuvo oportunidad de preguntárselo a las abuelas, ¿no? Y la respuesta fue, muchos de ellos también estaban desaparecidos, que ahí también tiene que ver, digamos, ahí también entran estas cargas diferenciadas. Otros de ellos se murieron de tristeza. Esto me parece, este concepto de morirse de tristeza me parece tremendo. Y otros, los que quedaron vivos, estaban en las esquinas de la plaza cuidando en caso de que llegara la autoridad, quisieran reprimir la manifestación, lo que fuera. Entonces miren cómo estas formas de ser padres, ¿no? De ejercer la paternidad, históricamente lo hemos separado de lo que entendemos por ser madre, ¿no? De la maternidad. Y entonces digamos que esas cargas históricamente diferenciadas bajo un concepto de paternidades responsables tendríamos que más bien irlas juntando en la medida de lo posible. Ahora, un poco como para ir cerrando la idea de qué entendería yo desde mi ventana, desde donde yo veo el mundo, ¿no? Como una paternidad responsable o unas paternidades responsables, creo que tendrían que ser en este contexto paternidades feministas. Y eso implica que tendrían necesariamente que tener como horizonte la igualdad. Y eso, digamos que es una transmisión de mensajes fuertísimos hacia la niñez, ¿no? Que pueden ser niños, niñas, niñes, ¿no? Al final de cuentas, ejercer una paternidad feminista implicaría entonces, ahora sí que transmitir con el ejemplo cómo es que se ve la igualdad. Y eso es, por supuesto, dificilísimo en este contexto, de nuevo, de cargas históricamente diferenciadas. Por otro lado, yo, digamos, les cuento así por encima, ¿no? Pero yo hace 5 meses, un poquito más, me convertí en papá de un niño, ¿no? Y entonces Agustín, se llama mi hijo, y constantemente me salta en la cabeza cada que hago cualquier cosa, ¿no? Pues estoy pasando un amarillo incluso y pienso, Agustín me está viendo. Es constante. Es decir, yo creo que la responsabilidad en la paternidad implica reconocer que todo el tiempo nos están viendo y que la paternidad se ejerce, sí, enseñando, guiando, pero particularmente a partir de lo que nos ven, no tanto de lo que les decimos, ¿no? Entonces creo que una paternidad responsable creo que implica reconocer eso, que todo el tiempo Agustín me está viendo. Hay una idea, ¿no? También por último que quisiera como ir cerrando, de Sturrock, que es un australiano que escribió un libro de paternidad muy famoso, ¿no? Y él dice, hay un montón de sugerencias que no pedimos, pero que nos dan cuando nos convertimos en papás y seguramente también en mamás. Y muchas de las sugerencias que nos dan a los papás es, antes de los 6 meses, tú no existes, ¿no? Es decir, tú no tienes nada que hacer por los bebés. Solo quieren a su mamá. Y entonces él reta esta idea a partir de un concepto que él llama el get stuck in, que un poquito en español sería algo así como métete de lleno. Es decir, haz lo que tengas que hacer. Y particularmente reta cualquier supuesta imposibilidad, ¿no? Cualquier supuesta imposibilidad implica reconocer, por ejemplo, que aunque nadie nos enseñó a ser papás, lo podemos hacer y lo podemos ir aprendiendo, digamos, haciéndolo. No nada más viendo o preguntando, sino haciéndolo. ¿Desde cuándo? Desde el minuto 1, ¿no? Digamos que esa es una de las grandes premisas de Sturrock con respecto al ejercicio de la paternidad. Yo, digamos, con eso un poco cerraría algunas pistas. Yo no creo que podamos en este momento como definir de forma cerrada qué son las paternidades responsables, pero creo que ahí tenemos algunas pistas, además históricamente ubicadas, ¿no? En este momento de la historia, ¿qué implicaría las paternidades responsables? Muchas gracias, Víctor. Sí, creo que haces como un mapa muy, muy importante sobre cómo podemos entender el ejercicio de la paternidad, que justo, pues no hay una manera específica de ejercer la paternidad. Sin embargo, a mí me parece que es muy importante justamente que en este caso las instituciones, las personas empleadoras hagan posible el ejercicio de estas paternidades. Y justo por eso me interesa muchísimo, Alejandra, pues la perspectiva desde la Corte, porque bueno, pues justamente la invitación fue porque hace unos meses se implementó esta licencia de paternidad de la que me gustaría que platicáramos un poquito en el segundo bloque, ya más en lo concreto. Pero esta perspectiva, ¿cuál es la perspectiva que tienen desde la presidencia de la Corte del ministro Arturo Saldívar
sobre las paternidades y este concepto de corresponsabilidad familiar y el concepto de paternidad responsable que tuvieron, digamos, en perspectiva para poder implementar esta política. Muchas gracias, Gera. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Víctor, encantada de compartir este espacio contigo. Me parece que es un tema padrísimo y es un tema que nos va a dar para muchísimo temas y perspectivas y aristas de charla. Yo creo que nos vas a tener que invitar a un segundo programa porque es muy corto el tiempo y son muchísimas las ideas en la información. A mí, antes, o en primer lugar, lo que me gustaría compartir con ustedes es que me gustaría replantearnos un poco el concepto de paternidad responsable y más bien verlo como un concepto de corresponsabilidad en la crianza. ¿Por qué? Porque esta connotación de paternidad responsable, de alguna o de otra forma, todavía tiene una carga social de lo que el padre, qué tiene que hacer el papá o hasta dónde llega la actuación del papá para determinar que su conducta es responsable y que está cumpliendo con lo que le toca como ser papá. Y entonces esto nos viene como a muchos esquemas desde los conceptos sociales tradicionales y culturalmente aceptados, en donde el papá cumple ayudando, en donde el papá cumple como proveedor en términos económicos, en términos materiales, en donde el papá, con que pase un poco de tiempo con sus hijos, hijas e hijes, podría ya estar complementando esta parte emocional. En cambio, la corresponsabilidad de la crianza nos lleva mental y emocionalmente a otro espacio en donde de lleno se toca el problema. Y el problema es que efectivamente estos estereotipos y estos roles de género, tanto para hombres como para mujeres, han sido una construcción social de antaño, en donde a las mujeres, desde el concepto de feminidad, y a los hombres, desde sus masculinidades, se les imputan determinadas tareas que se han venido diferenciando en mil y un aspectos, pero en específico en el tema de la crianza, pues con actividades y con participaciones muy específicas. A la mamá se le ha dejado sobre todo la responsabilidad de la atención, de lo que es el cuidado de los menores, de lo que es la alimentación, de lo que son los soportes afectivos, de lo que son las cuestiones de educación, de complementación con las escuelas, en términos de salud, quien las lleva al pediatra, quien las registra, quien hace todo eso es como labor de la mamá. Mientras que al papá pues se le contempla como el proveedor, como la autoridad, como quien marca la pauta de la familia. Y en este sentido, desde la feminidad y desde la masculinidad, pues la participación de los hombres en la crianza ha sido muy superficial o muy tangencial. Si nosotros hablamos de que estos roles y estos estereotipos a quien perjudican en primer lugar sin duda es a las mujeres, pero también en segundo lugar es a los niños, a los infantes, a los menores, a las niñas, niños y niñas, vamos a entender por qué la corresponsabilidad en la crianza va a abonar a todos, a los menores, a las mujeres y a los hombres. De ahí que, entendiendo que esta imposición de roles, de estereotipos, es una imposición estructural, socialmente aceptada, fue que nosotros en la administración del presidente Saldívar, desde que la agenda de género que siempre ha traído el ministro, ha sido una agenda desde que estábamos en la ponencia con los criterios jurisprudenciales y en su momento hicimos pues todo lo que estaba a nuestro alcance para igualar la cancha. Y obviamente ya que estábamos en la parte de la administración, pues tratamos de ver qué medidas podíamos impulsar para que esta desigualdad estructural se fuera modificando. Y una de las medidas que vimos que podíamos implementar precisamente que combate el problema de la desigualdad es desde la desigualdad o el desequilibrio que hay en el primer núcleo familiar. ¿Cómo podíamos equilibrar esto si no nos competía meternos a las casas de nuestras trabajadoras o de nuestros trabajadores? Pues obviamente con políticas públicas que fueran una acción afirmativa que permitiera que los hombres y las mujeres tuvieran una igualdad en el núcleo familiar. Y ahí fue como surgió el programa de las licencias de paternidad, precisamente para abonar a una crianza corresponsable, en donde, repito, se van a beneficiar las mujeres, se van a beneficiar los menores, pero también se van a beneficiar los hombres. Este tipo de medidas son medidas afirmativas que desde las instituciones privadas o públicas
se pueden echar mano precisamente para darles a las estructuras sociales y familiares herramientas, como bien decía, para poder ejercer en términos de igualdad los derechos de todas y de todos. De lo contrario, romper con estos paradigmas culturales y sociales, pues lo dejas un poco a la voluntad del sistema, a la conciencia de los involucrados, y muchas veces no es tan fácil. ¿Por qué? Porque me parece que los hombres, para poder ejercer una paternidad corresponsable, una crianza corresponsable, ¿qué tendrían que hacer en primer lugar? Renunciar a los privilegios que el sistema del patriarcado les ha otorgado, en donde ellos se pueden enfocar en su desarrollo profesional, en su desarrollo como autoridad, en su desarrollo económico, mientras lo demás lo está haciendo alguien más. Entonces, si lo dejamos a la simple conciencia y voluntad de los involucrados, pues nos podría tomar más tiempo. No estoy diciendo que no se pueda, pero podría tomar más tiempo. De ahí que desde la Corte estimamos que teníamos que tener acciones afirmativas y acciones contundentes precisamente para ir marcando y abriendo brecha hacia la dirección correcta. Las licencias de paternidad fueron punta de lanza en todo el continente americano. Aquí en México somos la primera institución pública que se les da en términos, y por licencias de paternidad quiero hacer como ahorita nada más, obviamente el corchete, con independencia de que lo desarrollemos más adelante, que son licencias que igualan el periodo de maternidad de las mujeres, que son 3 meses pagados. Entonces, en ese sentido era una acción que nosotros podíamos tener para incidir directamente en la igualdad del primer núcleo, que es el núcleo familiar. Muchas gracias, Ale. Sí, ahorita me gustaría muchísimo que nos platiques vaya, en qué consisten las licencias, pero bueno, sí, por supuesto, destacar en este primer bloque que es una licencia que iguala la licencia de maternidad, y que esto resulta importantísimo porque hoy día la Ley Federal del Trabajo únicamente reconoce 5 días. 5 días a los hombres para pues la llegada de su hijo, hija, hije, y esto pues lo hemos dicho muchas veces, es un tiempo muy corto, es un tiempo ridículo que realmente no sirve para generar vínculos del padre con sus hijos, pero tampoco sirve para generar esta corresponsabilidad, y tampoco sirve para generar esta idea dentro de los espacios de trabajo de que las personas, los hombres particularmente, son padres, tienen una responsabilidad o una corresponsabilidad con respecto a sus hijos, y tienen vínculos, porque también los quieren, también quieren ir a pasar una tarde con ellos, y aunque no es divertido explicarles cómo se hacen las sumas, es algo que pues quieres hacer con tus hijos, y los hombres generalmente no tienen esta oportunidad, no siempre porque ellos no quieran, sino porque muchas veces en sus empleos esto no les es permitido, porque se percibe que son empleados irresponsables y poco comprometidos si salen temprano de trabajar. Sobre esto vamos a platicar ahorita en el siguiente bloque. No le cambien, porque como dijo Alejandra, yo creo que vamos a necesitar un segundo programa porque hay muchísimos temas que tenemos que conversar, y que pues ahorita regresamos y seguimos con ello. No le cambien, estamos en Espacio Diverso. Pues estamos aquí de vuelta en Espacio Diverso y estamos hablando sobre paternidades responsables. Y bueno, pues justo en el bloque pasado estábamos hablando sobre estas posibilidades que tienen los papás de pues ocuparse, de ser corresponsables de su familia, no solamente hijos, hijas, también tareas de cuidado muchas veces hacia personas mayores, ahora con COVID, por ejemplo, con respecto a su propia pareja, ¿no? Tradicionalmente se ve que las mujeres podemos tener estas facilidades en los empleos, digamos, hay como esta ya comprensión de que las mujeres somos las responsables de estas tareas domésticas y de cuidado, pero no los hombres. A los hombres siempre hay alguien que les cuida. Y en ese sentido, pedir estos permisos o avisar, digamos, que van a llegar tarde porque fueron a dejar a los chicos a la escuela, o los tienen que llevar al dentista, o este tipo de cuestiones que tenemos que realizar quienes somos papás o mamás, es difícil. Víctor, ¿cómo complementar esto, y sobre todo cómo hacer este cambio cultural para que realmente se entienda que los hombres también tienen responsabilidades familiares, domésticas y de cuidados? Primero creo que reconociendo en dónde estamos parados y paradas. O sea, me parece que
regresaría un poco esta idea de las cargas históricamente diferenciadas, porque creo que justamente ahí están los obstáculos, ¿no?, que tenemos como sociedades para el involucramiento activo de los hombres en las tareas de crianza y cuidado. Digamos que un poco como yendo y viniendo con esta idea de las licencias de paternidad, yo me he encontrado muchísimo, particularmente, digamos, en instituciones públicas, tanto a nivel federal como a niveles locales, en que los hombres usualmente no se toman ni siquiera los 5 días, que ya hemos dicho, es hasta suena ridículo, ¿no? Pero son los 5 días que legalmente tenemos derecho los hombres para generar estos vínculos con nuestros hijos o hijas recién nacidas, ¿no? Hay muchas personas, muchos hombres que ni siquiera esos 5 días se toman. Esto implica entonces que digamos que existen unas razones estructurales, pero también hay unas razones que en el ámbito individual o por lo menos interpersonal funcionan a veces incluso más fuertes que lo que dicta la misma norma jurídica. Es decir, la misma norma jurídica podrá darnos derecho a más tiempo, pero si ni siquiera los 5 días nos los estamos tomando, entonces algo no está funcionando, ¿no? No nada más en la norma jurídica o en la disposición, ¿no?, en el diseño de la norma jurídica. Y entonces ahí, por ejemplo, yo les puedo contar que trabajando con policías me he encontrado que ellos se refieren a esta idea de cumplir. Es decir, cuando yo les pregunto de su experiencia al ser papás, ellos me cuentan que no, pues aquí en la secretaría incluso nos dan 10 días, ¿no?, más que el mínimo que dicta la ley federal del trabajo. Ah, qué padrísimo. ¿Y cómo le fue? No, pues la verdad es que yo no necesité los 10 días. Yo regresé antes porque, pues, para apoyar aquí a los compañeros con las tareas, etcétera. Pero ¿cómo decidió cuándo, no? Le pregunté y me dijo, no, pues cuando creí que había cumplido, entonces ya regresé al trabajo. Y me quedé, digamos, resonando con esta idea de qué es cumplir para los hombres, ¿no? Y vuelvo a la idea de qué son las paternidades responsables, es decir, ¿qué entendemos por cumplir? Y digamos, en la mente de este policía con el que estaba trabajando, que por supuesto que ni siquiera le estoy juzgando, me parece que, insisto, hay unas estructuras que están manteniendo, digamos, estas creencias culturales de que para los hombres cumplir implica, pues, ir al hospital, ¿no?, si llego, porque si el trabajo me lo permite, incluso, y llegar, instalarnos en casa, adecuar la casa, es decir, mover cosas, etcétera, estos trabajos más manuales que implican fuerza física, etcétera, y dejar a la pareja y al bebé encargados con otra mujer, que puede ser su suegra, que puede ser su mamá incluso, ¿no? Es decir, la suegra de quien acaba de parir, ¿no? Y eso es cumplir, y volvemos a casa, y volvemos al trabajo, ¿no? Insisto, esto, además de que pudiera constituirse como ejercicios de violencia hacia las mujeres, digamos, en no asumir la responsabilidad que nos toca, esto que decía Alejandra muy, muy precisamente de la corresponsabilidad, pero también implica un obstáculo para nosotros como hombres para elevar, digamos, nuestro estándar de qué es cumplir, ¿sí? Y eso también, yo quiero, digamos, también ser enfático y no es fácil decirlo en televisión, ¿no? Pero es que a los hombres también nos hace un montón de daño no poder vivir nuestra paternidad, ¿no? Juan Guillermo, de nuevo insisto en citar a Juan Guillermo Figueroa porque me parece que ha estudiado las paternidades en México de forma muy, muy bonita incluso, y digamos que él hace referencia a la muerte paterna, es decir, tenemos este concepto de la muerte materna, ¿no? En puerperio, durante el parto, durante el embarazo, pero dice, bueno, pero la muerte materna tendría que extenderse mientras dure la maternidad, ¿no? La maternidad no se acaba los 42 días después del parto. Igual la paternidad, ¿no? Esto que decía de los papás o abuelos que se murieron de tristeza, ¿por qué no le llamamos a eso una muerte paternal? O una muerte, sí, paterna, ¿no? Es decir, ¿cómo extendemos lo que implica cumplir al ser padres y subir esa vara? Porque la vara es muy baja. Y yo de eso me he dado cuenta, digamos, me he topado ahora sí que con pared, porque justo la vara que a mí me ponen, y eso es algo que hay que denunciar, es muy baja. Y me felicitan por cosas tan absurdas, ¿no? Incluso entre pareja hemos tenido conversaciones, a veces que mi pareja se va a la oficina y entonces yo me quedo con Agustín, etcétera.
y que en la tarde me dice, gracias, ¿no? Gracias por quedarte con Agustín. Y yo, no, es que no me tienes que decir gracias, ¿no? Y entonces ella decía, yo sé, pero hay una orden de feminidad que a ella le hace sentir mal por ir a trabajar, ¿no? Y además a mí me suben en un pedestal por hacerlo lo que ella también hizo el día anterior, ¿no? Entonces, digamos, hay que denunciar varias cosas y esto platicaba ayer con un grupo de universitarios y hablábamos de este concepto de traicionar al patriarcado, ¿no? ¿Qué es eso de traicionar al patriarcado? Pues creo que en principio traicionar al patriarcado no es nada más traicionar a los hombres, ¿no? Hay un colectivo en España, por ejemplo, que me parece interesante que se hacen llamar traicionando a papá. Es decir, traicionar al patriarcado es traicionar a papá. Pero no es solamente traicionar a los hombres que ejercen violencia sobre las mujeres y denunciarlos, sino también traicionar a las prácticas que desde estas órdenes de masculinidad nos han dado a quienes nacimos con pene, ¿no? Traicionar al patriarcado implica también, de nuevo, mediante el ejemplo, enseñarle a Agustín que él no tiene esa cajita de órdenes de masculinidad, por lo menos no desde nuestro tiempo, desde nuestras exigencias hacia él, pues, ¿no? Entonces me parece que, de nuevo, esto acercándose otra vez al tema de las licencias, pues tendría que pasar no solamente por lo institucional, que es bien importante, ¿sí? Lo institucional influye en la transmisión de cultura, ¿no? Cómo las instituciones transmiten cultura, pero también desde la cultura que se transmite en lo interpersonal, en las familias, en los barrios, en estas instituciones no formales, ¿no? Y puedo pensar en un club de fans, en el equipo de fútbol de la tarde o de básquet o de natación, es decir, en estas instituciones entendidas en lo general como un grupo de personas con un fin en común, ¿cómo intervenimos, digamos, esas culturas? Primero, para decirle a los hombres muy claramente que no somos nada más máquinas proveedoras, somos mucho más que eso, ¿no? Segundo, decirle a los hombres que cuidar es una tarea que sí se nos da. Es decir, creo que tendríamos que luchar frontalmente contra esta idea biologicista, ¿no? De que los hombres no somos capaces, de que no, lo que pasa es que ella es mejor. Incluso hay algo que yo me enteré hace un par de meses, inmediatamente fui corriendo con la pediatra de Agustín a contarle que me encontré un paper, una investigación médica que establece que los hombres tenemos la misma capacidad para producir leche, ¿no? Esto quiere decir que nuestros pechos tienen la misma fisionomía que los pechos de las mujeres y podríamos amamantar. Simplemente, digamos, médicamente lo llamó, este médico que hace esta investigación lo llamó, lo que pasa es que evolutivamente el órgano está atrofiado. Es decir, como históricamente no los hemos usado, pues entonces batallaremos un poquito más para que salga la leche. Sin embargo, cuando yo fui corriendo con la pediatra a preguntarle, oye, ¿esto es posible? Cuéntame, ¿no? ¿Será que podemos como complementar, darle ella y darle yo también? ¿No? Y estaba emocionadísimo, no sé qué. Y un poco lo que me dijo fue, mira, sí sé de casos particularmente de parejas homoparentales de hombres, en donde uno de ellos igual se encontró ese paper, ¿no? Y fue corriendo con su médico a preguntar. Lo único es que como evolutivamente está atrofiado, pues hay que activarlo. Y eso implica tomar, digamos, ciertos medicamentos y estar succionando constantemente. Un poco digamos, la actividad funciona mediante oferta y demanda. En la medida en la que succionan, pues se le manda un mensaje al cerebro para que produzca leche. Pasa igual con los hombres, nada más que va a tardar un poco más, ¿no? Eso fue, digamos, como la respuesta. Oye, pero entonces, ¿qué tengo que tomar? ¿Qué tengo que hacer? Y resultó que tenía que tomar y hacer exactamente lo que estaba haciendo mi pareja. Exactamente lo mismo, ¿no? La misma cantidad, la misma dosis, la misma cantidad de succiones al día, con bomba. Es decir, incluso lo que creemos que inevitablemente nosotros no podemos hacer, ¿qué creen? Sí lo podemos hacer. Entonces, retar esta imposibilidad biológica de hacer exactamente lo que pueden hacer las mujeres en la crianza, creo que tendríamos, digamos, que enfocarnos muchísimo en eso mediante transmisión de cultura, ¿no? Quieren, yo ahí le cierro para tampoco. Claro, sí, se cree que traemos como un chip. No sé tú, Alejandra, pero yo no sabía cuidar bebés cuando tuve a mis hijos, y pues es algo que aprendes, ¿no? Pero se cree que traes un instinto materno. Pero bueno,
cuestionado al final del día, porque pues muchas veces lo aprendes, pero porque lo aprendiste con tu familia, tu mamá, tus hermanos, tus sobrinos o alguien cercano, pero no necesariamente traes ese chip ahí puesto, ¿no? Ale, me interesa el tema de las licencias, pero si quieres entrarle un poco a este tema, por favor, adelante. Y si no, si nos explicas también cómo están planeadas, sobre todo en este tema que nos decías, que son los 3 meses pagados. Y la pregunta que en muchos espacios se nos hace es, ¿y eso cómo se financia? O sea, presupuestalmente, ¿cómo funciona? Y si no disminuye la productividad o la efectividad, en el caso, por ejemplo, de la Corte o del Poder Judicial en general, ¿qué pasa con el trabajo que se supone que tendrían que estar haciendo estos hombres? Y lo pongo así porque es la pregunta que siempre se hace. Perfecto, muchas gracias. Pues a ver, creo que va junto con pegado, podría yo meterme al tema de las nuevas masculinidades y replantearnos como estos conceptos y estos chips que se supone que traemos unos y los otros. Y justo desde ahí, y hablando como de todo el tema de igualdad de género, pues fue que surge el tema de las licencias de paternidad. Creo que todo inicia, evidentemente, el ministro Arturo Saldívar siempre ha sido súper feminista y traía como muy marcada la agenda de género, pero afortunadamente, gracias también, y lo digo no porque sea yo la que estoy en la Secretaría General o porque Fabiana Estrada esté en la coordinación de asesores, pero me parece que también la visión de mujeres que están en puestos directivos acerca de estas visiones y estas necesidades del género para implementar políticas públicas. Entonces, cuando nosotros llegamos a la administración, este tema, pues fue una de las luchas que Fabiana y yo dimos desde el primer día, y precisamente por la complejidad presupuestaria que eso implicaba y porque teníamos que hacer un reajuste en todos los órdenes del sistema, pues fue una medida que apenas lanzamos el 1 de octubre del año pasado y no la lanzamos con anterioridad. Y hablando un poco de lo que decía Víctor acerca de su pareja, de esta culpa que tenía cuando iba a la casa, bueno, pues es que como mujer que trabajas, no nada más has vivido esta parte de la doble o de la triple jornada muchas veces, que es un tema que en otras ocasiones tú y yo ya habíamos platicado con anterioridad. También está el tema de la doble presencia, porque aunque tenga resuelto el tema de la jornada laboral, está este tema de yo tengo que estar acá, pero también quiero estar allá, y si estoy en mi casa, también quiero estar en el trabajo, y entonces la doble jornada sí es un tema de ejecutar acciones, pero esta sensación de tengo que estar en los dos lados para verdaderamente ser una buena profesionista y una buena madre, es un tema tremendo de una carga súper estereotipada a las mujeres. Yo de verdad no conozco a algún hombre que se sienta culpable por ir a trabajar, ¿no? O sea, sí conozco a algunos que dicen, me gustaría estar un poco más en mi casa con mis hijos, pero se queda como en un deseo, como también lo decía Víctor. Entonces, justo estos temas y estas problemáticas que vivimos nosotros como mujeres que trabajamos y como mamás que trabajamos, fue porque teníamos la clara conciencia que teníamos que tomar una acción afirmativa para abonar a que esto se vaya disolviendo poco a poco. Efectivamente, creo que como dice Víctor, la solución se tiene que acompañar desde el tema social y desde la construcción social, que en antaño se ha hecho con determinados parámetros y estereotipos, pero eso también se tiene que cambiar, y lo que me parece que es primordial es que los hombres decidan renunciar a esos privilegios, y que ahorita, pues Víctor dice, a mí también me pesa muchísimo y no me dejan ejercer en términos sociales la paternidad como yo la quisiera ejercer. Yo le aplaudo a Víctor, y la verdad es que me cuesta también trabajo decirlo en televisión, pero me gustaría que muchos más hombres lo dijeran. Y lejos de que lo digan, lo que tienen que hacer es renunciar a esos privilegios que les ha permitido este sistema para decir, yo en estos esquemas estereotipados no lo tengo que hacer. Porque además no lo puedo hacer porque tengo que trabajar y porque mi responsabilidad es altísima. Y entonces, ¿qué hago? Pues, ok, si mi pareja trabaja, yo apoyo a que mi pareja trabaje, y entonces termino pagando para que las labores de paternidad y las labores de crianza las haga una tercera persona. Pero, oh sorpresa, esa tercera persona también resulta ser mujer, y muchas veces mujer de edad avanzada, que además de todo trae también otros temas de discriminación interseccional, ¿no? Entonces,
Me parece que esto es, sí, desde lo social, desde decir, yo renuncio a todos estos esquemas de las masculinidades estereotipadas para ejercer una crianza compartida y una corresponsabilidad en la crianza. Y dos, desde las instituciones, tanto públicas como privadas, establecer acciones afirmativas. Entonces, poniendo un poquito el esquema, desde dónde sale, nosotros diseñamos estas economías. ¿Qué fue lo que hicimos? Nosotros teníamos programas de diversa índole. Antes se gastaba muchísimo en muchas cosas que para nosotros eran programas que no eran prioritarios, desde la compra de papel hasta la compra de diurex, y etcétera, como unas compras que tanto en la Corte como en el Consejo se hacían de manera separada. Aquí hay que recordar que la administración de las dos entidades es diferenciada, pero comparten la presidencia. Entonces siempre habían como corrido por cuenta separada. ¿Qué hicimos? Hicimos consolidación de muchísimos procesos administrativos, lo que nos permitió al final del día tener ahorros y economías. Y esas economías las fuimos dirigiendo a programas que estimábamos que iban a dar no nada más mejor rendimiento y mejor funcionalidad. Obviamente por esto pasa toda una cuestión de el juicio en línea, organizar de mejor forma el Poder Judicial, dar mejores herramientas tecnológicas y humanas a todo el Poder Judicial para que desempeñaran de mejor manera su trabajo. Pero también en el término de derechos y en el término de las canchas igualitarias, pues teníamos que tomar esta medida. Y esta medida, ¿qué es lo que implica? Que un padre o una madre no gestante, en el momento en que se incorpora este nuevo integrante de la familia, tiene derecho a 3 meses de licencia totalmente pagados. Y esto lo pueden ejercer dentro de los primeros 9 meses de que nace el bebé o que llega al núcleo familiar. Tienen que ser 3 meses corridos. ¿Por qué? Porque pusimos este candado para que no fuera, me tomo vacaciones aquí 15 días y luego me voy a otros 15 días y me lo voy tomando de manera escalonada. Tienen que ser 3 meses de corrido. Y esta medida, ¿qué nos permite? Nos permite, primero, que haya un involucramiento desde los primeros meses con ese bebé. Como bien decían, estos chips no son naturales, no son biológicos. La conexión con las niñas, con los niños, con las niñas, se hace desde los primeros momentos. En este momento en donde la familia se integra y hay una comunidad propiamente equiparada, las labores, con un equilibrio en las causas, en las labores no remuneradas, va a haber un mayor entendimiento de las necesidades de todos los integrantes. Y la experiencia ha dicho que estas licencias de paternidad amplias van de la mano con una mejor incluso desenvolvimiento del hogar, en donde las mujeres al final del día van a regresar a la cancha laboral o al oficio o a las actividades que ellas deseen. Va a haber una mejor economía familiar, va a haber un equilibrio de los tiempos, y al final del día se van a beneficiar las mujeres en primer lugar, las niñas, niños y niñas, pero también los hombres. Y con eso, ¿qué beneficiamos? Beneficiamos a la comunidad, beneficiamos a la familia, beneficiamos a la sociedad. Esta medida también permitía que se redujera la discriminación laboral. ¿Por qué? Porque ante una vacante, pues evidentemente siempre el empleador prefiere la contratación de hombres frente a la contratación de mujeres por miedo a la ausencia frente a la licencia de maternidad. Con esta medida estamos igualando la cancha. Si alguien decide formar una familia, va a tener la igualdad de derechos para poderlo ejercer, y entonces reducimos esta discriminación. Y por último, también estamos reduciendo la brecha salarial. ¿Por qué? Porque generalmente va de la mano con la discriminación. Al hombre lo impulsas a que crezca, lo impulsas, le das formación, le pagas cursos, le das incentivos económicos para que su carrera profesional despegue. A las mujeres las tienes un poquito más contenidas porque en algún momento te van a renunciar, porque se van a enamorar de sus hijos y porque van a regresar a su casa a trabajar en la casa, ¿no? Entonces, con estas medidas estamos equilibrando y emparejando la cancha. ¿Para qué? Para que impulsemos el género, para que impulsemos la igualdad de género, para que existan más mujeres con puestos de mayor responsabilidad, con mayor dirección, que al final del día también puedan implementar medidas que beneficien a las mujeres. Y recordar, por último, y cierro la idea con esto, que no nos dé miedo el tener acciones afirmativas que de primer momento beneficien de manera preponderante a las mujeres. Recordemos que la igualdad sustantiva es una igualdad que va a beneficiar a todas, a todos y a todes. En ese sentido, las licencias de paternidad son en beneficio de la comunidad, de la sociedad, del país y del mundo en general.
Así es. Las licencias de paternidad pues reducen justo la discriminación laboral de las mujeres. Hay datos duros que demuestran que cuando las mujeres se embarazan, empiezan a dejar el trabajo y hasta un mes después de haber nacido su primer hijo, disminuye la presencia de las mujeres en el ámbito laboral de manera considerable. Entonces, en este sentido, pues tiene que ver justamente esta discriminación por embarazo, que en la Ciudad de México sigue siendo uno de los primeros lugares de las denuncias que se reciben por discriminación. Vamos a hacer un corte, estamos en espacio diverso y estamos hablando sobre paternidades responsables, licencias de paternidad y cómo podemos hacer para generar un cambio cultural. No le cambien. Pues estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre paternidades responsables y estábamos hablando con Alejandra Hospitalier sobre las licencias de paternidad que pues se han implementado en la Corte, en el Poder Judicial Federal en general y desde el 1 de octubre que las anunció el ministro presidente Saldívar. Ale, ¿se han pedido licencias? ¿Cómo se ha venido implementando esto? ¿Cómo ha funcionado la logística dentro de los propios espacios del Poder Judicial para permitir que los hombres pues ejerzan esta paternidad, esta corresponsabilidad familiar? Perfecto, muchas gracias por la pregunta, Jera, porque justo es algo de lo que tenemos que cacarear y presumir muchísimo. Es una medida totalmente vanguardista que al principio incluso no se terminaba de entender cómo beneficiaba esto a la lucha de la igualdad de género. Y el primer caso fue muy curioso porque fue un personal de seguridad de aquí de la Suprema Corte que llegó a pedir su licencia de paternidad de 5 días. Y entonces, pues el director general le dijo, oye, no tienes 5 días, tienes 3 meses. No, ¿cómo? Sí, pues esto ya se implementó desde hace, no sé, creo que eran 15 días de que apenas acabamos de lanzar el programa y esto es en beneficio tuyo, de tu hija, hijo, de tu pareja y de la familia. Pero entonces me pude ir 3 meses y estaba sorprendidísimo y bueno, nosotros desde la institución empujamos a que se tomara esa licencia. Al día de hoy tenemos 230 licencias que se han estado ejerciendo desde el 1 de octubre, 225 a nivel nacional y 5 a nivel de Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos convencidos, digo, al cierre del año pasado, en donde hacemos el cierre de estadísticas y el cierre de números, estas licencias no impactaron para nada en lo negativo. Por el contrario, los números de rendimiento de nuestra población, tanto administrativa como jurisdiccional, siempre ha sido un impacto positivo. Cada vez la Suprema Corte y el Poder Judicial Federal en general dan mejores resultados, resuelven mayor cantidad de asuntos y tenemos mejores estadísticas en todos esos aspectos. Al día de hoy todavía no tengo un cierre de estadística, pero estoy segura que esto se refleja de manera positiva, no nada más en el ánimo del trabajador o de la trabajadora, porque finalmente todas estas medidas de conciliación laboral con la vida familiar, ¿qué te dan? Te dan una persona mucho más completa, te dan una persona que tiene un equilibrio tanto en su vida profesional como en su vida laboral. Y esto es una medida que obviamente impacta de una medida mucho más fuerte en las familias integradas por hombres o madres no gestantes que pertenecen al Poder Judicial Federal, porque obviamente las mujeres que integramos el Poder Judicial Federal pues ya teníamos nuestra licencia de maternidad. Entonces, es un cambio de paradigma en donde apenas estamos empezando a ver los resultados, pero los hombres que las están ejerciendo son hombres que se sienten parte de un programa de igualdad, parte de un nuevo paradigma, parte de una visión progénero, y eso al final del día hace que se vaya equiparando la cancha en todos los aspectos. Entonces, internamente, la gente que la está ejerciendo se siente súper orgullosa de poder tener esta oportunidad de beneficiar a su familia, a su núcleo familiar en primer lugar, y que tenemos pues un trabajador mucho más comprometido, mucho más contento, mucho más pleno en el ejercicio de sus derechos y obviamente eso te da mejores resultados. Entonces, el compromiso desde el primer día que se implementó la política fue dar, si no los mismos resultados, dar mejores resultados. Y vamos para allá, lo vamos a comprobar con hechos, lo vamos a comprobar con cifras, lo vamos a comprobar con números. Estamos súper convencidos que estas medidas que te dan la igualdad, te dan dignidad, te dan mejores oportunidades y te van a dar necesariamente mejores rendimientos.
al igual que esta política, pues obviamente va de la mano con otras políticas pro género, porque obviamente el problema de la igualdad sustantiva en favor de las mujeres, pues no la podemos únicamente reducir a que con esto estamos resolviendo el problema, ¿no? Es como toda una política integral en donde estamos protegiendo a las mujeres en todos los espacios, en todas sus facetas, las estamos impulsando a que al final del día tengamos paridad, tengamos una cancha mucho más igualitaria en beneficio de todas, de todos y de todos, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos muy orgullosos, los resultados ahí están y las licencias se están ejerciendo con cada vez mayor entusiasmo. Eso nos da muchísimo gusto. Eso es muy importante, me impresionó mucho el número, 235 licencias, la verdad es que no imaginaba que fueran tantas, y lo digo así tal cual porque de repente cuando escuchas esta implementación de licencias en otros países ya desde hace décadas, se tuvieron que hacer obligatorias para que se pudiera extender el tiempo de la parentalidad para utilizarlo, digamos, en plural, porque los hombres no las querían ejercer. Entonces, el número me sorprende por eso, ¿no? Justo porque haya tantos hombres que las estén pidiendo. Víctor, ¿cómo le hacemos para que además de que estén pidiendo las licencias, en el ámbito, digamos, ya del cambio cultural y de estas estructuras sociales y culturales que hacen que los hombres de repente no se involucren en la crianza y en el cuidado de sus hijos o en las labores domésticas, ¿cómo le hacemos para que realmente esas personas que están pidiendo las licencias de 3 meses no se conviertan en una carga para las mujeres en sus casas, sino que realmente pues tengan una corresponsabilidad, que de eso se trata la licencia? Claro. Empezaría por resaltar la figura del cuidado. Digamos que usualmente pensamos que los hombres no sabemos cuidar y que los hombres no nos enseñan a cuidar. Yo quisiera retar un poquito esta idea. Creo que a los hombres sí nos enseñan a cuidar, pero entendemos el cuidado de forma distinta. Es decir, la orden de masculinidad de cuidar no se refiere a criar, no se refiere a la ternura, no se refiere al acompañamiento emocional, no se refiere a muchas cosas que sí se refiere a la orden de feminidad que les dan a las mujeres. Se refiere más bien a la orden de proveer y a la orden de garantizar seguridad, estabilidad, si acaso, ¿no? Eso es cuidar para los hombres. De tal forma que, aunque yo ya lo he dicho incluso en este espacio, que yo no soy muy fan de este concepto de las nuevas masculinidades, a mí me parece que sí son esfuerzos que avanzan aunque no alcanzan. Y no hay que demeritar el avance. Es decir, esos avances que puede traer sacar esa orden de masculinidad entendida como cuidado, como proveer y como garantizar seguridad y estabilidad, la podemos sacar para meter otra orden de masculinidad, llamémosle nueva, llamémosle positiva, o cualquier otro apellido, digamos, que pueda venir en algún nombre de política pública o esfuerzo de cooperación internacional. Y vamos a meterle esta orden de cuidar desde la ternura, desde el acompañamiento, desde la presencia, ¿no? Ahí Siegel, por ejemplo, que es uno de los que más ha escrito desde la psicología de la crianza, hace mucho énfasis en la presencia como poder, ¿no? Es poder, digamos, estar presente. Entonces, quisiera resaltar muy rápido, digamos, bajo un concepto que a mí me parece muy interesante, que es el dividendo del cuidado. Es decir, ¿por qué nos conviene cuidar? Particularmente a los hombres, ¿no? Y cuidar bajo este concepto, insisto, amplio, no reducido a proveer. No somos maquinitas proveedoras, somos mucho más que eso. Primero, en casos de niños, hombres, el cuidado del padre, digamos, se ha demostrado una correlación con un enorme impacto en el desarrollo psicológico a nivel neuronal, particularmente en los primeros años, particularmente en los primeros 2 años. Digamos que la presencia, y no solo la presencia, sino el cuidado, ¿no? Involucramiento de los padres en la crianza de los niños hombres ha demostrado, digamos, enormes impactos. El contacto piel con piel, particularmente los primeros días después del nacimiento, con el papá, no solamente con la mamá, es decir, está muy estudiada, digamos, los beneficios que tiene este contacto piel con piel con la mamá, incluso en el momento del nacimiento, pero también con el papá, digamos que ha demostrado un aumento incluso hormonal, un aumento en niveles de oxitocina, que generan, digamos, facilitan las relaciones de confianza, de cortisol, de prolactina incluso, que facilita también estas relaciones de apego, Siegel le llama apego sano, ¿no?
Entre el 85 y el 95% del desarrollo cerebral se da en los primeros 5 años. Es decir, si los hombres queremos tener, digamos, un impacto potente, importante en la crianza y el desarrollo de nuestros hijos, hijas o hijas, los 5 primeros años son fundamentales. De tal forma que, incluso, por ejemplo, yo cuando decidimos entre mi pareja y yo buscar embarazarnos, yo renuncié a un trabajo, digamos, de planta que tenía, ¿no? Y empecé a construir, digamos, cómo puedo yo manejar mis tiempos, ser consultor independiente, etcétera, y en esas áreas. Pero aquí quisiera resaltar que datos que nos da el INEGI, digamos que de los padres que reportan vivir con sus hijos o hijas o hijes, el 97.4% de esos padres trabajan. Pero de ese total de padres que trabajan y que viven con sus hijos, hijas o hijes, el 70.8% son trabajadores asalariados, mientras que el 22.4% trabaja por cuenta propia. Ahí estoy yo. ¿Qué hacemos ahí? Es decir, mi licencia de paternidad que me la di, pero mientras yo no gané un peso. Es decir, yo me tuve que preparar meses o hasta años antes para que en ese momento pudiera asumir esa carga, ¿no? Y digamos que teníamos sí la licencia, o más bien el salario pagado por licencia de maternidad de mi pareja. ¿Qué hacemos con ese porcentaje? No es un porcentaje menor, ¿no? Es decir, las licencias van a venir a impactar en un 70, más del 70%, pero luego también tendríamos que ir ampliando estos esfuerzos, ¿no? Algunos otros, digamos, dividendos del cuidado, también es benéfico para los papás. También para los hombres nos trae un montón de beneficios involucrarnos en el cuidado de manera amplia de nuestros hijos, hijas o hijas. ¿Por qué? Mejora, por ejemplo, nuestro sistema de procesamiento emocional. Y esto podría tener un impacto tremendo en el ejercicio de violencias que ejercemos los hombres, por ejemplo. La paternidad digamos que se configura entonces incluso hasta como un mecanismo de construcción de paz, ¿no? Bien, digamos, bien encauzada, bien entendida. Insisto en la modificación de las órdenes de masculinidad. Si no las podemos eliminar, que esa sería mi apuesta, pues por lo menos como si las modificamos para acercarnos un poco más a escenarios de igualdad y escenarios más pacíficos. La propuesta en general me parece que tendría que estar por repensarnos de forma muy seria y muy incluyente, es decir, muy interdisciplinaria, una nueva organización del trabajo. Y ahí me parece, digamos, yo quisiera felicitar muchísimo a la Suprema Corte, por vía tuya, Alejandra. Me parece que justo ahí tendríamos que estar, digamos, ubicando los esfuerzos. ¿Cómo nos pensamos una nueva organización del trabajo que permita justamente estos esquemas familiares y también pensando en familias diversas, ¿no? No solamente, digamos, un tipo cuadradito de familia. Eso me parece como también bien importante. La población joven cada vez está buscando más estos esquemas flexibles de trabajo, ¿no? Creo que la pandemia nos dio un ejemplo de que sí podemos pensarnos en nuevas formas de organizarnos en el trabajo, y ahí tendríamos, digamos, que estar, los hombres escuchando a las mujeres, ¿no? Porque hubo unos impactos tremendos en la pandemia, particularmente para las mujeres, y nosotros tenemos que escuchar, pero también tenemos que atrevernos a decir, a mi forma de ejercer la paternidad, ¿cómo es que le afectó o cómo es que le benefició? No sé, es decir, también veamos esos matices de esos grises, ¿no? Por otro lado, quisiera también hacer este énfasis en que por ahí Rob Sturrock dice que la paternidad es una fraternidad fragmentada. Es decir, a mí me ha impresionado muchísimo la cantidad de grupos en los que mi pareja está, en donde se pasan tips, ¿no? Y que la lactancia, y que esto y que el otro, y que no sé qué. Yo no tengo un solo grupo de papás en donde nos comentemos y nos digamos, y oye, me preocupa esto, y sabes que la doctora nos dijo. Y de verdad lo quisiera tener, ¿no? E incluso, digamos, cuando uno es recién se convierte en papá, de repente se empieza a relacionar con unos amigos o amigas que ya tenía por ahí olvidados, pero que tuvieron hijos, ¿no? O hijas. Y entonces, digamos que esas relaciones que se reactivan, o nuevas relaciones, que conoces a gente nueva, incluso lo he dicho, ¿no? Con algunos hombres, oye, hay que hablarnos más, ¿no? Sí, ¿cómo no? Órale, pues, ahí nos vemos. Esta capacidad de relacionar, de compartir nuestra paternidad, y que creo que también viene de asumirlo desde principios feministas, tendría que, digamos, desarrollarse mucho más.
de nuevo, mediante vías culturales, ¿no? Por ahí, pero compartir la crianza implica también soltar cosa que los hombres también difícilmente, digamos, tenemos desarrollada. Gracias, Víctor. Perdón que te estaba yo haciendo así, pero el tiempo se nos acabó. Y Alejandra lo advirtió desde el principio, nos va a faltar tiempo para hablar sobre todo esto. Y me parece que es fundamental hablar sobre justo cómo la paternidad involucra a los hombres en distintos órdenes de masculinidad que justamente tienden a desmontar este concepto de masculinidad hegemónica, de este concepto de masculinidad violenta que tiene que demostrar su poderío, digamos, ¿no? Y que justamente forma parte de este entendimiento del cuidado desde los hombres, ¿no? O sea, este cuidado violento, este cuidado de con mis hijos no te metes, ¿no? Y justamente es a lo que tenemos que apelar. Yo quisiera decir que hemos centrado la conversación en el concepto de familia heterosexual, porque justamente es en estas familias en donde se encuentra profundamente reforzada la división sexual del trabajo, pero evidentemente entendemos que los conceptos de paternidades y de maternidades pues tocan también a la discusión a las familias lesbomaternales, a las familias homoparentales y por supuesto a las familias de crianza única, pues de un papá o de una mamá solo o sola, ¿no? Entonces, en este sentido, no lo olvidamos, no lo obviamos, pero nos centramos en esta construcción familiar porque es justamente esta en la que hay que incidir de manera mucho más fuerte, digamos, para generar un piso parejo, como se ha venido diciendo. Les agradezco muchísimo, Alejandra, Víctor, por su tiempo, por acompañarnos. Espero que podamos tener otro espacio para seguir discutiendo de esto y sobre todo, bueno, pues para poder ver cómo se ha venido implementando la licencia y sobre todo eso, ¿no? Que se tome como un ejemplo y como una buena práctica que se puede replicar en muchísimos otros espacios, que no pasa nada, que no se va a acabar la productividad, que no se va a acabar la eficiencia, que no se va a acabar el hombre como lo entendemos, sino más bien generamos un concepto de masculinidad mucho más dedicado a otros espacios y no solamente a la productividad. Muchas gracias, esto es Espacio Diverso y pues les esperamos a la próxima. Gracias, hasta luego.